¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva entrega de Bahienses. Estamos en la pantalla de BBC y es un placer realmente iniciar este rato que nos tomamos habitualmente con distintas personalidades de nuestra ciudad para conversar, para hacer un repaso de varios de los aspectos de su trayectoria, de su trabajo, de su vocación. Habitualmente hemos escogido a gente que por una o por otra razón siempre recibe el afecto, el reconocimiento de muchas personas en nuestra ciudad. Y lo que decimos siempre, nos pasa cada vez que hacemos Bahienses, y estimo que hoy ocurrirá lo mismo, nos queda muy corta la media hora. Así que le vamos a pedir por favor a la producción que gestione programas un poquito más extensos para poder charlar con nuestros invitados y nuestras invitadas. Hoy estamos aquí en Bahienses con una mujer que ha pasado por distintas etapas laborales en su vida. La mayor parte de esas etapas, a mi entender, pero bueno, ella lo dirá, marcadas por la vocación, cada uno de esos roles muy signados por lo vocacional, y hoy le toca dirigir los caminos de lo que, representa la segunda casa más importante de Bahía Blanca a nivel político. Estamos hablando del Parlamento bahiense, el Consejo Deliberante. Está con nosotros Fabiola Buosi. ¿Cómo está, Fabiola? Hola, muy bien, muy buenos días. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Bueno, una mujer ya, Fabi, decididamente metida en la política, ¿no? Podríamos decir que estás instalada ya en la política en esta instancia de tu vida. Sí, si lo vemos por el cargo que ostento y por el lugar que ocupo, claro que sí. Ha pasado a ser un lugar importante en mi vida, un poco iniciado siempre por el camino de la educación, que fue el que también me llevó al primer cargo político, ¿no? Que fue el de consejera escolar, y posteriormente al de presidente del Consejo Escolar de Bahía Blanca, y a partir de ahí la mirada en esto de pensar que uno puede gestionar y mejorar el lugar en el cual transita. A ver, yo lo veo desde afuera y pienso, la política debe tener su costado obviamente apasionante, pero me da la sensación de que también en el combo viene la rispidez, la rivalidad, el fanatismo, ¿no? Vos cuando te metiste en la política, ¿empezaste a ver todo ese combo y cómo te llevas con todo eso? Y uno siempre cuando inicia con cierta ingenuidad o con cierto idealismo en cualquier lugar, ¿no? Después con el transitar y el caminar empieza a ver que no todo era como uno suponía. Pero más allá de eso, yo siempre estoy convencida que uno recibe lo que da, y muchas veces el camino se hace en función de cómo uno también elige transitarlo. Y a mí me parece que en el camino de la política eso es muy significativo, porque si uno elige el camino de la confrontación, obviamente siempre va a recibir confrontación, pero uno también puede elegir otros caminos de búsquedas de consenso, caminos de diálogo, caminos de búsqueda de soluciones, ¿no? Porque en definitiva nosotros estamos para resolver problemas que tienen nuestros vecinos y que tenemos nosotros mismos como sociedad, y tratar de aportar en ese camino. Y me parece que es fundamental, tanto en la política como en cualquier rol. Las relaciones humanas son muy complejas y las relaciones laborales lo son también, pero todo depende de cómo uno se posiciona ante cada una de esas situaciones, y me parece que eso es fundamental. Si bien es un ámbito muy diferente a los ámbitos de los cuales yo venía, especialmente de la educación, donde hay otros códigos, hay otras maneras y hay otras formas, sí uno puede ser uno mismo en ese ámbito también, a pesar de que muchas veces se lo quiera llevar. Yo creo que la exposición de la función política es lo que por ahí más a uno puede trastocarle su vida común, ¿no? Por más que se lo quiera llevar hacia un camino distinto o hacia un lugar de rispidez o hacia un lugar de asperezas, uno puede siempre mantenerse o sostenerse como es en realidad. O sea que a vos no te ha hecho cambiar ningún rasgo de tu personalidad, de plantarte ante las situaciones de forma diferente a como lo hacías. No cambiar rasgos de mi personalidad. Yo creo que lo que sí me ha llevado es a estar más atenta y a entender esto de que muchas veces
no todos pensamos, el objetivo de todos no siempre es el mismo, porque si bien debiera ser la búsqueda del bienestar común, uno encuentra personas que en realidad pierden un poco ese objetivo. Me parece que me ha llevado a dejar de idealizar un poco el lugar, ¿no? Que es lo primero con lo que uno choca cuando ingresa a ámbitos o ambientes en los cuales no está acostumbrado o no está habituado. ¿Tenías una concepción distinta de lo que es el mundo de la política? Siempre más ideal, ¿viste? Como, no sé si por mi forma de ser, por mi formación, uno siempre idealiza en todo, y también por una cuestión de exigencia personal. Yo he siempre chocado mucho con esto de querer dejar conformes a todos. O sea, siempre me he cuestionado mucho a mí misma porque me encuentro siempre en ese lugar de cómo hacer para que todos de alguna manera queden conformes. Y en algunos ámbitos uno eso lo puede practicar más asiduamente, por ejemplo en la educación, pero en la política en verdad no. Entonces eso ha sido una de las cuestiones que más me ha costado a título personal, ¿no? De acomodar mis ideas y acomodar mi cabeza en esto de que no todo el mundo con las decisiones que uno toma va a estar conforme, y uno a pesar de eso tiene que enfrentar las decisiones que toma y persistir en ellas. Sí, porque además si pretendés seguir evidentemente ese camino, hasta te puede hacer mal, ¿no? Te puede sobreexigir demasiado. Sí, es un esfuerzo. Es un esfuerzo. Es un esfuerzo y es un trabajo que he tenido que realizar precisamente en ese sentido. Pero bueno, uno cuando ingresa a nuevos ámbitos siempre tiene cuestiones personales que acomodar en ese sentido, por un montón de cosas, porque yo siempre lo llevo a mi vida relacionada con la docencia, ¿no? A mí me ha tocado estar en diferentes puestos, en diferentes cargos dentro del mundo docente, y no es lo mismo lo que uno puede hacer y ver cuando está en el aula que cuando está en un cargo directivo, o como me pasó a mí cuando fui presidenta del Consejo Escolar. Entonces, desde ese lugar, obviamente siempre uno va encontrando otros lugares de los cuales posicionarse, que la misma función lo generan y que traen algunas rispideces con uno mismo y también con los demás, que uno tiene que ir adaptando permanentemente. ¿Y por qué crees que en esos cargos importantes, gestionar un consejo escolar, dirigir un establecimiento educativo, en este caso el Consejo Deliberante, ¿por qué te eligieron los que te eligieron en cada instancia? ¿Qué vieron en vos, crees, para decidirse por vos a la hora de ocupar esos lugares tan importantes? Bueno, es una pregunta difícil porque es muy autorreferencial y a veces me cuesta buscar mis cualidades. Yo destacaría fundamentalmente la responsabilidad y el compromiso con la que asumo cada uno de los lugares en los que me toca desempeñarme. La ejecutividad en la gestión, porque mi característica es de ser bastante ejecutiva y bueno, muy proactiva, como se llama ahora, ¿no? Como se le dice ahora, inquieta, yo diría en otro momento, pero bueno, eso sería fundamentalmente. Y bueno, y no rendirme con los obstáculos, ¿no? Sino ser consecuente con lo que uno quiere hacer. Yo soy muy perfeccionista y muy exigente conmigo misma. Y para el trabajo bastante organizada y bastante exigente con quienes trabajan conmigo también, porque siempre busco ser muy eficiente. Entonces creo que esas cuestiones han primado a la hora, primero de poder tener un cargo jerárquico, un cargo directivo en un establecimiento educativo, después haber sido presidenta del Consejo Escolar, que un poco necesita una ejecutividad, y creo que esas cualidades son las que ha visto el intendente para después proponerme ser la presidenta del Consejo Deliberante. Fabiola, yo decía en la introducción del programa que antes de ejercer esta función que estás ejerciendo, lo estás mencionando vos también, tu rol, tu vocación como docente, también pasaste por la comunicación, es decir, estuviste de este lado del mostrador, podríamos decir. Pero permitime, digamos, preguntarte, en los casos en donde vos elegiste ser, porque entiendo que ser docente sí lo elegiste y lo buscaste, ¿cómo nació esa vocación? ¿Cuándo te diste cuenta que te gustaba eso? Empezar a desarrollarte como docente. Desde muy chica, la docencia sí, me acompaña desde muy chica, viste que por ahí hay como una cuestión esto del querer ser, y bueno, yo quería ser maestra desde muy chica.
Después fue mutando un poco la cuestión docente y prevaleció ya en el secundario más lo relacionado con la comunicación, con el periodismo. Siempre tuve como alguna facilidad para expresarme oralmente y bueno, eso hacía también que sea estimulada en ese sentido, ¿no? Por los propios docentes o por quienes me conocían. Así que cuando yo salí de la escuela secundaria yo estaba segura que quería ser periodista. Pero siempre tenía esa inquietud por la docencia, así que hice el primer año, empecé a estudiar el primer año de la carrera de periodismo en la Escuela de Periodismo de Bahía, en el Instituto Terciario, e inmediatamente al año siguiente empecé a estudiar magisterio también, porque yo sabía que en algún lado esa vocación docente estaba y quería que siguiera. Así que bueno, logré hacer las dos cuestiones y después, a partir de ese momento, desarrollé en mi vida primero la carrera periodística, desde muy joven, desde muy chica, y después, en otra etapa de mi vida, con el nacimiento de mis hijos, en el año 2000, con el nacimiento de mi hija, fundamentalmente, uno va mutando de acuerdo a su realidad personal, su realidad laboral. Entonces ahí pude empezar a desarrollarme en la docencia, teniendo en cuenta que me permitía una cuestión más fácil con los horarios y con el manejo de mi maternidad, ¿no? Uh-huh. Así que ahí empecé a desarrollarme en la vida docente, que no abandoné, bueno, hasta los nuevos cargos que he tenido, pero que siempre me acompañó y que, yo digo, he pasado por un montón de trabajos, porque siendo más joven también fui empleada de comercio y uno mientras estudia siempre tiene que ir buscando alternativas, tal cual, pero en la profesión que más me ha devuelto desde lo emotivo, desde lo afectivo, siempre es la docencia. ¿La docencia? Siempre, aún hoy. Hay otros lugares, el periodismo a veces es ingrato en un punto, porque uno muchas veces está en el lugar que no le gustaría estar, ¿no? Por los lugares que transita y porque también muchas veces resulta incómodo lo que uno tiene que hacer en relación a la otra persona. Entonces, no siempre recibe gratitud con lo que uno hace. La política, ni hablar, es sumamente ingrata en ese sentido. Pero lo más grato que me ha pasado en la vida es la educación y por eso no la abandono ni la abandonaré. De cosechar tiempo después, ponele algo de lo que has dejado vos como docente. Tal cual. Quizás, no sé, encontrarte con personas que fueron alumnos o alumnas o gente de la comunidad educativa que todavía recuerda tu rol como docente. Exactamente. Eso, el encontrarme permanentemente con personas que recuerdan mi paso por el aula, lo que pasa en el aula Eso te iba a preguntar. Único. ¿Cómo te sentías vos adentro del aula? Único. Y ahora, con la edad que tengo, que estoy, digamos, más cerca de la jubilación que del inicio de la carrera, uno piensa, y después de haber transitado diferentes lugares dentro de la educación, con diferentes cargos, si vos me preguntás hoy, ¿dónde volverías, Fabiola? Y yo volvería al aula. ¿Volverías ahí? Yo volvería al aula por esto que te digo, ¿no? A lo mejor es un poco egoísta de mi parte, pero es esto que es el lugar donde uno recibe genuinamente el mayor afecto, la mayor devolución con lo que uno hace. Siempre al finalizar el día hay algo positivo que vos sacás de tu vínculo con los alumnos. Siempre, permanentemente. Por más mal día que exista o por más problema que haya habido en esa escuela, porque convengamos que la escuela hoy, tal cual reflejo de la sociedad, sí, recibe problemáticas de todo tipo, ¿no? Sí. Pero más allá de eso, siempre al final del día hay algo positivo que uno pudo hacer dentro del aula. Y eso yo no lo encontré en ningún otro lado. ¿Qué tema? Porque con el paso del tiempo, la figura de él o la docente, digamos, no digo que ha perdido prestigio de ninguna manera, pero como que tiene otro tipo de valoración de la sociedad, de la familia. No sé, mi papá, mi mamá siempre me dijeron que la maestra se respeta, era como una, digamos, como una figura incuestionable, muy arriba, y yo creo que indiscutiblemente en los últimos años ha cambiado, ¿no? Uh-huh. Para lo que es para la sociedad, el rol o la figura del docente. ¿Vos qué opinión tenés al respecto de eso? Sí, ha cambiado mucho. La verdad es que está muy cuestionado el rol y está muy cuestionada la autoridad. Convengamos que socialmente la autoridad está cuestionada, sí, a todo nivel, ¿no? Hoy las nuevas generaciones, un poco motivadas también por las generaciones de padres que facilitan el cuestionamiento, que está muy bien, porque uno
no tiene que quedarse en la verdad dada, sino que permanentemente tiene que cuestionar esas verdades para crecer, para que crezcamos como sociedad. Pero me parece que nosotros hemos pasado un límite que tiene que ver con esto del reconocimiento de la autoridad, que viene de la mano de un corrimiento del rol del adulto. Los adultos muchas veces nos corremos de nuestro lugar de autoridad y de la responsabilidad que tenemos como tal en la formación de las generaciones nuevas, y pasamos a querer ser amigos de o tal cual nuestros jóvenes o tal cual nuestros niños, sin tener en cuenta que es fundamental para esos niños y para esos jóvenes que los adultos cumplamos el rol para el cual estamos dispuestos en relación a ellos, ¿no? Que es ser la autoridad, el límite, porque es lo que nos va a hacer mejores como sociedad y los va a hacer mejores a ellos también. Entonces, este corrimiento del rol de adulto, este corrimiento del rol de autoridad, también se ve reflejado en la escuela, obviamente, donde entra y se filtra absolutamente toda la realidad que vivimos. Yo hablaba al principio de esto, de lo que uno se lleva del aula. No idealizo la tarea, uno se lleva eso, pero hay muchos problemas en la escuela hoy. El docente cumple multiplicidad de tareas, claro, para muchas de las cuales no está preparado, porque nosotros hoy a la escuela como institución le pedimos absolutamente todo. Porque como es la institución que ha quedado en pie fundamentalmente, porque nosotros también vemos la institución familia, por ejemplo, cómo de a poco en muchos lados se ve cayendo en su rol y en sus posibilidades, y la escuela como institución persiste, a esa escuela que tenemos le estamos pidiendo de todo. Entonces le pedimos que cumpla el rol de la familia, el rol del Estado en su integridad, sí, que de contenga, contención, de alimentación, de todo. Absolutamente todo. Y perdemos de vista que el rol de la escuela es el de transmisión de contenidos, ¿no? El de educar. Y que nosotros a los docentes los preparamos para que eduquen, en realidad, para que sepan transmitir contenidos. Pero a la vez le exigimos por todo lo demás que la sociedad no cumple. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, la escuela no sirve, la escuela no está cumpliendo, pero claro, le estamos pidiendo cosas que no le corresponden, por eso la cuestionamos y por eso cuestionamos a los docentes. Tiene que ver con una realidad social muy distinta y eso se sufre mucho dentro de la escuela. Los docentes en verdad sufren estas cuestiones, el cuestionamiento de padres, el cuestionamiento de alumnos, todas las situaciones sociales que irrumpen en la escuela. Es muy difícil. Es muy difícil, solamente que yo describía únicamente una de las partes que uno tiene, que es el vínculo inmediato con el alumno, ¿no? Lo que pasa dentro del aula, en ese vínculo irreemplazable que hay entre el docente y el alumno. No va a haber Zoom ni tecnología que reemplace esa cuestión que se genera en el cara a cara, en el momento adentro del aula, ¿no? Todo lo que el chico deposita en el docente y lo que el docente da y recibe de ese alumno. Sí, indudablemente. Hacemos una pausa muy cortita. Estamos hablando con Fabiola Bossi esta semana aquí en Bahienses. Corte muy chiquitito y enseguida continuamos con la charla. BBC te recuerda el vencimiento de tus servicios. Acordate que el día 13 de cada mes es el primero y el día 23 es el segundo vencimiento. Después de esa fecha, la empresa puede suspender el servicio y tener en cuenta que la reconexión tiene un costo. BBC, para que todo sea más fácil. BBC presenta la nueva televisión digital. Si tenés el servicio básico de televisión por cable, ya podés ver en alta calidad de imagen sin costo adicional. Disfruta la grilla completa de 70 canales en formato digital con guía de programación en pantalla. Para acceder a este servicio sin costo adicional, escribinos a tvdigital@bbconline.com.ar o ingresá a nuestra web bahiavision.com.ar, servicios BBC Digital, y seguí los pasos del tutorial. BBC, apostando a nuestra ciudad. En Espacio Tecno, impulsamos esas ideas innovadoras y damos rienda suelta a la creatividad. Te esperamos de lunes a viernes, de 9 a 21 horas, en Fitzroy 682. Espacio Tecno.
un lugar para descubrir, un lugar para capacitarte, un lugar para emprender. Te presentamos el portal de autogestión Mi BBC. Ingresa a nuestra web www.bahiavision.com.ar. Hacé clic en la pestaña Mi BBC. Regístrate con tu número de abonado y el correo electrónico que elijas. No te olvides de marcar uno de los servicios que tengas. El sistema te va a pedir validar los datos. Selecciona tu dirección y número de teléfono. Mi BBC enviará al correo electrónico que elegiste la contraseña que vas a poder cambiar cuando quieras desde la pestaña Perfil de usuario. Usa el portal de autogestión Mi BBC para realizar trámites y consultas. Podés verificar los servicios contratados, configurar tu cable módem Wi-Fi, realizar reclamos técnicos o comerciales, ver y pagar las facturas de tus servicios. BBC ahora es más fácil. Bueno, seguimos esta semana en Bahienses, estamos dialogando con Fabiola Huosi. Todo eso que describías recién, de la dedicación que le pones a la gestión, de lo exigente que sos, todo eso, en algún momento se corta y encontrás refugio, ponele, en tu casa, en tu familia, es como que le sacás el enchufe y terminás ahí hibernando durante unas horas hasta que vuelva al otro día de vuelta la actividad. Sí, siempre trato, por supuesto. Sí, mi familia fundamentalmente, yo tengo hijos grandes, entonces la demanda hoy es otra. Mis hijos tienen 20 años y bueno, obviamente la Hola demanda, mamá, acá estoy, ¿no? En algún momento. Sí. La demanda es fundamentalmente de servicios, ¿no? Sí. Más que de presencia. Sí. Pero bueno, sí. Servicio, bueno, necesito esto, necesito lo otro. Sí, la comida, Claro. los momentos. Yo siempre trato de sostener en mi casa y en mi familia un momento de reunión los cuatro juntos. Ah, sí. Puede llegar a ser la merienda o puede llegar a ser la cena, pero teniendo en cuenta las obligaciones de cuatro personas adultas, con el estudio en el caso de los chicos y el trabajo en el caso nuestro, siempre sostengo un momento de encuentro diario los cuatro juntos. Y después, bueno, siempre tengo actividades, yo hago yoga hace mucho tiempo y es lo que un poco me ayuda, Eso me te gusta. ayuda, ¿no? Sí, me gusta mucho. Además, siempre tengo la rigurosidad de no ir con el teléfono celular. Yo dejo el teléfono en mi casa, así que es más o menos 2 horas en los días que voy a yoga que el teléfono queda en mi casa. ¿Cómo haces? Y me esfuerzo a hacerlo, porque si no, uno también interrumpe ese momento por ir a ver si hay algún mensaje. Y la verdad que lo he dejado durante muchos años y nunca ha pasado nada por lo cual yo hubiera tenido que responder el teléfono. Así que eso es una de las medidas que siempre tomo. Y después yo sostengo hace muchos años un grupo permanente de amigas de reunión todos los días miércoles a la noche. Te digo, desde hace muchos años, 26, 27 Bastante, años. sí. Que te conocieron en distintas facetas. Por supuesto. Me conocieron soltera y sin hijos. Mirá. Y bueno, y a partir de ahí todas las circunstancias de mi vida las atravesé juntos con ellas. Somos 5 y sostenemos este grupo por suerte, y eso también es como un cable a tierra, o yo muchas veces digo, es la terapia que no pago, ¿no? Claro. La que hago con ellas, pero bueno, son momentos que siempre rescato, que siempre busco, porque la familia es esencial, las personas que están con uno desde siempre, las que nos conocen desde tal cual somos nosotros y no en nuestro rol, son las que son fundamentales para que uno después pueda tener la energía suficiente para poder enfrentar el rol que le toca desempeñar. O sea, te recargas cualquiera. en tu casa. Sí, por supuesto. Sí. A pesar de que, como en toda casa, hay un montón de problemas y un montón Seguro. de circunstancias que uno resuelve. Y bueno, vivo la vida de madre y de ama de casa como cualquiera. Hago los mandados, camino por el barrio a buscar las cosas, pago impuestos. O sea, hago la vida normal dentro de los que mis horarios me permiten, como cualquier mujer, cualquier ama de casa y cualquier madre de 2 hijos, en este caso de 22 y 19 años. Cuando hablabas de esos momentos en el aula, de ese vínculo tan cercano con los chicos,
se te veía, bueno, obviamente muy romantizada con la situación o con esos momentitos. Y yo te quiero preguntar, en la política, ¿hay lugar para ese acercamiento con alguien, con la gente, con el ciudadano? Sí. Así como pasaba dentro de un aula con un alumno. ¿Te permite el rol eso de estar cerca de una persona, de conocer a fondo algo que le está pasando, de generar también un nexo de esa naturaleza? Sí, lo permite, y yo creo que eso se genera cuando hay visitas, hay encuentros que son sin cámaras, sin medios, sin fotógrafos, que existen y mucho. A mí me toca, por mi rol, acompañar bastante al intendente a muchos lugares, y uno genera y ve que se generan esos espacios y esos momentos, donde la gente de verdad comparte con uno parte de su vida, sus problemáticas, lo que le está pasando y también sus vivencias. No necesariamente cuando uno se acerca a la gente todo el tiempo le está pidiendo algo, sino que uno dialoga de un montón de cuestiones, de cuestiones familiares, de distintas circunstancias que los vecinos atraviesan y que cuando uno se acerca habla desde ese lugar. Se logran esos momentos, se logran en las visitas. Yo trato siempre de encontrar esos momentos también como momentos de vinculación, porque por ahí mi tarea es un poco más administrativa, o a estar en un legislativo es muy diferente al ejecutivo, ¿no? Porque uno no tiene la posibilidad de resolución de determinados problemas. Instrumentás la forma de que el ejecutivo pueda hacerlo. Claro. Entonces no tenemos herramientas muchas veces ejecutivas, pero sí uno tiene la posibilidad de escuchar, de acercarse, de estar y de ver de qué manera se pueden resolver las cosas, porque a veces hay simplicidad para resolver determinadas cuestiones que no necesitan de grandes gestiones o que tampoco necesitan de mucha estructura, sino que a veces simplemente uno cuenta con alguna herramienta, así sea de información o alguna herramienta de contacto, para poder colaborar en determinadas circunstancias. ¿Fabiola Bossi se siente más docente, comunicadora o parte de la política? Y en diferentes momentos de mi vida fueron distintos momentos. Si hablo con el corazón, si digo emocionalmente, creo que la docencia me identifica y me pone en ese lugar que quiero estar, ¿no? Desde lo afectivo. Si hablo de la pasión, tengo que poner el periodismo, porque a mí me apasiona el periodismo. Yo creo que estoy atravesada por el periodismo, porque soy totalmente cuestionadora cuando estoy con alguna persona. Parezco siempre que estoy entrevistando al que viene a hablar conmigo. Tengo esa mirada de lo que es la información, de lo que es la comunicación, de lo que el otro transmite. Eso me apasiona, y yo sé que en algún momento, desde algún otro lado, voy a volver a hacer periodismo, porque en verdad me gusta y mucho. Y la política es algo que me ha tomado a esta altura de mi vida, ya grande, con algunas cuestiones resueltas, como las cuestiones familiares, las cuestiones de educación, las cuestiones y que también me gusta y que me ha llevado por otros caminos, pero que la tengo ahí. O sea, ahí siempre con la posibilidad de salir, ¿no? Y quién sabe con qué otra cosa te podrá sorprender la vida también. Bueno, seguramente. Viste que uno nunca sabe lo que le espera, y a medida que uno va creciendo, y cuando yo pensaba que ya iba a estar más asentada, porque yo ya cuando entré a la política estaba sentada en la carrera docente, digamos, estaba en un cargo jerárquico, y a la vez hacía un programa de radio, por lo tanto estaba también despuntando el vicio. Bueno, vino esta inquietud y bueno, y acá estamos. Gracias por haber venido, Fabi. No, gracias a vos. Vino Fabiola Bossi a conversar esta semana en Bahienses. Regresamos la semana entrante. Muchas gracias.